Buenas noches, mi nombre es Ruth Medina Algorta. Soy médico residente de anestesiología del tercer año del Hospital Nacional Ricardo Revalliati Martins por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que voy a tratar hoy es acerca de la automedicación, que es un tema muy importante que casi todas las personas, casi todos lo hemos hecho, todos lo hemos realizado alguna vez. Pero en este caso me voy a centrar más que nada en la automedicación de ciertos fármacos muy especiales que son los opioides. Esta exposición está dirigida al público en general que alguna vez se ha automedicado, ¿no? Para diferentes dolencias, pero a la que voy principalmente es a la automedicación por algún dolor que hayamos tenido. ¿Qué son los opioides? Primero hay que saber conocer, primero, ¿qué es un opioide? Un opioide es una droga del tipo que incluyen diferentes tipos, desde la más ilegal, una de las más potentes también que viene a ser la heroína, tal vez muchos la hemos escuchado, los sintéticos, como algunos opioides sintéticos, o sea que son opioides creados en un laboratorio, ¿no? Como el fentanilo, y los cuales son legales. El fentanilo es un medicamento que nosotros mucho utilizamos en anestesia para dar anestesia a los pacientes, y que es un opioide muy potente. Otros medicamentos también que ya se dan para tratamiento del dolor crónico, ¿no? El dolor que es muy persistente y constante por alguna enfermedad que la tengamos, eh, como la oxicodona, la hidrocodona, ya conocida mucho como Vicodin o Vicodin, ¿no? En inglés, morfina, que seguramente muchos hemos escuchado, la codeína, entre otros. Todos estos son un gran grupo de los fármacos de tipo opioide u opiáceos. Tenemos una imagen del señor analgésico, por ejemplo, en la cual los analgésicos se van a dividir en dos grupos importantes. Uno que es el de tipo opiáceo y el no opiáceo. El más conocido opioide es el tramadol, por ejemplo, que muchos hemos utilizado por algún dolor muy fuerte, por algún dolor de extracción de muela, tal vez, no sé, algún dolor intenso que hayamos tenido por alguna lesión después de hacer un deporte y todo eso. Entonces, tal vez alguna vez muchos los hemos tomado, ¿no? Parece dolor de moderado a intenso, o sea, de moderado a muy fuerte, ¿no? Y los no opioides, como por ejemplo el paracetamol y el metamizol, conocido como también antalgina. También, no solamente son medicamentos para la fiebre, también son medicamentos para el dolor. Pero son de muy bajita, ya son de menos potencia. No es bajita potencia, menos potencia que los. ¿Cómo actúan los opioides, estos fármacos? ¿Cómo actúan? Van a ir al nivel del sistema nervioso y van a actuar como analgésicos para aliviar diferentes tipos de dolores. Nosotros en anestesiología y nuestros médicos, como médicos, generalmente lo usamos en dolor de tipo moderado a severo, no en un dolor leve, no en un dolor que pueda ser causado, por ejemplo, por un golpe, ¿no? O alguna herida, ¿no? Esos son dolores leves. Eh, Sin embargo, estos tienen un efecto adverso muy frecuente, tal vez conocido por algunas personas, es el que causan cierta sensación de placer. Entonces, esto lo hace muy susceptible a que las personas que lo consuman con cierta frecuencia en algún punto se vuelvan adictos al consumo de estos fármacos. Pero primero hablemos sobre lo que es la automedicación. La automedicación ya todos sabemos qué significa. Es el consumo de medicamentos, hierbas. No solamente va a ser medicamentos, sino también puedo ser hierbas, remedios caseros. Serán por iniciativa propia porque al fulanito de tal, el vecino, el primo, el hermano, me lo recomendó, ¿no? Sin consultar de forma absoluta al médico. O porque el amigo, el vecino, el primo le dijo que a mí este fármaco me hizo muy bien, me cayó muy bien, excelente. Entonces, úsalo, ¿no? Úsalo, me sugieren. Entonces, y pues yo voy, desconozco de estos fármacos y voy a la farmacia, y como en la farmacia muchas veces lo venden, así nada más, sin receta médica, lo tomo.
¿Qué puede pasar si me automedico? Primero, reacciones entre medicamentos. Si yo ya consumo múltiples medicamentos, o ya sea remedios herbolarios, así como de algunos medicamentos de forma simultánea, pueden provocar ciertas reacciones entre sí. Y me puede provocar molestias, afecciones graves o hasta disminución de la eficiencia de un fármaco. Incluso hasta puede llegar a la muerte cuando hay mucha interacción. Estas hierbas que a veces no, bueno, algunas personas puedan recetar o puedan recomendar, si yo las tomo con un medicamento, me pueden causar, por ejemplo, un problema hepático, un problema renal, que me pueda llevar pues, a una afección grave en un órgano vital de nuestro cuerpo, ¿no? Otro, o la automedicación, por ejemplo, muchos hemos automedicado con antibióticos cuando cuando tenemos un proceso gripal, un dolor de garganta. Entonces, ingerir antibióticos puede provocar que estas bacterias, que son, y no, o sea, que no me han causado nada, que solamente es un proceso de tipo viral por un virus, o sea, es una infección viral, lo que me ha provocado esta tos, este dolor de garganta. Si yo tomo antibióticos cuando no los necesito, estas bacterias pueden generar resistencia a ese antibiótico. Así, la próxima vez que me enferme, el antibiótico no va a tener efecto esperado contra la misma bacteria. Tercero, la dependencia o adicción. Hay ciertos medicamentos, como los opioides, que es el tema de hoy día, y somníferos, a los que se le conoce como el Prozalan, clonazepam, o sea, que ayudan a dormir y cuando se usan de forma prolongada, por largo tiempo y sin supervisión médica, pueden llegar a causar dependencia o adicción. Y si no conozco medicamentos que estoy tomando, también me puede causar complicaciones y enmascaramiento de síntomas. O sea, si yo no acudo al médico, se puede ocultar o retrasar el diagnóstico de una enfermedad que yo tenga al momento de consumirlas. El uso de medicamentos no es inofensivo. A largo plazo, algunos antiinflamatorios, por ejemplo, pueden llegar a producir úlceras gástricas, antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno, el naproxeno, y si yo lo tomo indiscriminadamente y no sé cómo debo tomarlos, en qué momento tomarlos, entonces puede causarme eso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Procurar no consumir medicamentos solo porque lo anuncian en la presentación. Primero, lo más importante es que hay que consultar al médico antes de tomar cualquier medicamento o alternativa terapéutica. Y evitar consumir, no tratar de consumir antibióticos porque solamente me duele la garganta. Bueno, otro tema que es parte de lo que estamos hablando en esta exposición sobre la automedicación de opioides, es la llamada crisis de opioides. ¿En qué consiste esa crisis de opioides? En Estados Unidos se le llama así a la crisis de opioides, que últimamente en estos años, desde los años 80 más o menos, es que se empezó a prescribir indiscriminadamente opioides por cualquier tipo de dolor. Así sea un dolor leve, se le dejaba medicamentos para ir hasta la casa con opioides, para afecciones leves y que no ameritaban estos analgésicos potentes, llegando en muchos casos a producir sobredosis en los pacientes, fallecían por sobredosis, fallecían por alguna afección, efecto secundario de los opioides, o creaban dependencia o adicción a los opioides. Entonces, a eso se le llama la crisis de opioides. Y hasta ahora está presente en los Estados Unidos. Sigue aumentando la prescripción de opioides y las muertes se han elevado en estos últimos 5 años. Se estima que 2.1 millones de personas utilizaron por primera vez medicamentos recetados con fines no médicos en Estados Unidos el año pasado. Y entre los que informaron el uso no médico, casi el 12% cumplía con criterios de trastorno por uso de medicamentos recetados. Y en el 2011, más de 1.2 millones de visitas a las salas de urgencia fueron por uso no médico de medicamentos que han sido recetados. Y de estos, el 72% ha aumentado las hospitalizaciones relacionadas a pacientes que han consumido opioides.
Esta crisis, como mencioné, comenzó en las décadas de los 80 y 90, y últimamente se han convertido en la clase más prescrita de drogas en Estados Unidos, ¿no? Hasta el 2016 han prescrito más de 289 millones de recetas de analgésicos a base de opiáceos. Y esta situación ha conducido también al aumento rápido del abuso de medicamentos recetados, mientras que muchos de usuarios que ya se hacían resistentes a los opioides, ya ese opioide que les recetaban no le hacía nada, muchos han ido volcando hacia otro tipo de drogas más potentes e ilegales como la heroína, que es mucho más barata que los opioides que se recetan, pero es mucho más adictiva. Entonces, debo tener mucho especial cuidado cuando trate yo de automedicarme con analgésicos por alguna afección, por algún dolor que yo tengo. Muy aparte de que la automedicación no debe darse si es que yo desconozco de la acción de ciertos fármacos y las consecuencias o efectos secundarios que puedan tener sobre mi organismo. Los opioides tienen a corto plazo que te pueden causar tranquilidad, somnolencia y hasta confusión, pero cuando se da a dosis muy altas puede llegar a producir incluso la respiración lenta, no es lo que nosotros llamamos depresión respiratoria. La respiración se enlentece, la saturación baja, ¿no? Lo cual puede causar una sobredosis que puede llegar a ser mortal. También otros efectos de los opioides son las náuseas o los vómitos y muy frecuente el estreñimiento. Pero ¿cuáles son los efectos a largo plazo? Cuando no hay un control adecuado de los usos de los opioides. Primero, la adicción, que el paciente se hace cada vez más resistente, ya la dosis que él consume del opioide no le hace nada. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la dosis. Lamentablemente, muchos siguen teniendo el dolor, no le calma el dolor, y entonces tienen que tomar más dosis de este fármaco. Y a veces el médico no se lo prescribe, lo consigue de otra forma, o pasa o se vuelca a otro tipo de opioide, hasta incluso drogas ilegales, como lo que hemos visto, ¿no? Y también a largo plazo puede producir infecciones cardíacas, afecciones pulmonares y dolores musculares, que es lo mismo, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado en cómo debemos medicarnos para analgesia. La analgesia, los analgésicos usados de venta libre y que yo puedo utilizar en primera instancia para un dolor es el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno, los que nosotros conocemos. Pero también estos medicamentos tienen sus efectos adversos, tienen sus contraindicaciones que nosotros debemos informarnos. Ahora la información está por todas partes, en el internet, hasta en las redes sociales. Tratemos de buscar información científica, información verdadera. Y si tenemos a un conocido médico, preguntarle, ¿no? Preguntarle. Y si puedo más, sacar una consulta con un médico que me pueda orientar de mejor manera y me pueda dar un mejor tratamiento para mi afección, para mi dolor. Listo. Muchas gracias.